Jóvenes, buenos días. Hoy vamos a iniciar el nuevo tema de ángulos, un nuevo tema de ángulos denominado ángulos entre rectas paralelas y una secante. Síganme para que puedan aprender este tema. Las rectas paralelas son dos rectas que se encuentran sobre un plano y no se intersectan, o sea, no se cortan. Como ustedes están viendo aquí, las dos rectas azules son rectas paralelas, jóvenes. Y su notación se indica así: L1 y esos dos slash se leen es paralela a L2. ¿Queda claro eso? Para en los problemas usted pueda reconocer la posición entre las rectas, se la van a indicar de esta manera. Y la gráfica se va a encontrar como usted está viéndolo aquí en la pizarra, ¿no? Dos rectas que no se intersectan. Ahora, miren, la recta secante, al cortar a estas dos paralelas, origina ángulos en cada una de ellas. Aquí tenemos 4 ángulos que ya hemos estudiado en el capítulo de ángulos. Sabemos que estos ángulos son iguales, por opuestos por el vértice, son ángulos de igual medida. Y aquí abajo también ocurre lo mismo, miren. Entonces, estos ángulos vamos a clasificarlos más adelante, ¿correcto? Y hoy vamos a darnos cuenta de algo. Tenemos las dos rectas paralelas, tenemos la recta secante que las corta, y los 4 ángulos aquí arriba y aquí abajo, vamos a decir. Por ejemplo, ¿qué podemos apreciar directamente? Miren, muchachos, que la medida del ángulo A y el ángulo C, ¿cómo son? Iguales, ¿no, jóvenes? También la medida del ángulo B y D son iguales. Pero no solamente ello, miren. El ángulo A va a ser igual al ángulo E, porque esta recta se traslada sin generar abertura. Miren, viene hacia aquí y se puede observar inmediatamente que el ángulo A es igual al ángulo E igual al ángulo G. Entonces planteamos rápidamente esto. El ángulo A igual al ángulo C, igual al ángulo E, igual al ángulo G. Eso es a simple vista inspeccionando la gráfica, chicos. También, de manera análoga, el ángulo B igual al ángulo D, igual al ángulo F e igual al ángulo H, que lo estamos colocando aquí. Estas dos observaciones son importantes para más adelante, jóvenes, reconocer qué ángulos son iguales. ¿Entendido? También tenemos ángulos internos y ángulos externos. Los ángulos internos serán aquellos que se encuentran dentro de las paralelas. ¿Lo está viendo usted? ¿Quiénes son? D, C, E y F son ángulos internos. Y ángulos externos, los que están fuera de las paralelas. En este caso, A, B, H y G. Bien, ahora vamos a ver la clasificación de ángulos entre las rectas paralelas. ¿Correcto? Ven por aquí, mira. Tenemos los ángulos correspondientes. Como su nombre lo dice, son aquellos que se corresponden. ¿Cómo te das cuenta que son correspondientes? Cuando uno es interno y el otro es externo, jóvenes. Y están a un mismo lado de la recta que corta las paralelas, que se llama recta secante. Ah, mire aquí. Este ángulo es interno y él es externo. Y están a un mismo lado de esa recta. Entonces ellos se corresponden, se llaman correspondientes. ¿Y sus medidas cómo son? Iguales. Y eso usted lo puede verificar con la igualdad que hicimos en la primera parte. Entonces colocamos aquí que alfa y beta son iguales. Los ángulos correspondientes siempre son iguales, chicos. ¿Correcto? Vamos ahora con los ángulos alternos. Los ángulos alternos, como su nombre lo dice también, son aquellos que están alternados y son de una misma especie. Si uno es interno, el otro también es interno. ¿Se dan cuenta aquí en la gráfica? Miren, ellos están alternados. Uno es interno y el otro está al otro lado. A un lado y al otro lado, en forma alternada, como le estaba diciendo. Ahora, mire por aquí, también nos podemos dar cuenta así. Los ángulos alternos forman la Z, le decimos, ¿no? Mire, fíjense, ahí usted está viendo como una letra Z, ¿no? En este caso, ya ve, una Z. ¿Y cómo son las medidas de estos? Iguales también, jóvenes. Entonces los ángulos alternos, ya sean internos o externos, son de igual medida. Colocamos aquí alfa igual a ti. ¿De acuerdo, chicos? Esa es nuestra clasificación en esta primera parte. Bien, ahora vamos a ver los ángulos conjugados. Miren, los ángulos conjugados entre dos rectas paralelas tienen esta forma. Ahí aprecia usted las rectas paralelas y la secante, ¿lo estás viendo, no? Entonces ellos forman la siguiente, ángulo interno y ángulo interno. Están a un mismo lado. Esos se llaman conjugados, jóvenes estudiantes. Conjugados. Pero no necesariamente son iguales, ¿eh? Ten cuidado. Pero su suma va a ser 180. Para que usted recuerde con mayor facilidad, puede ver los ángulos que forman la C. ¿Ve? Forman una C. De ahí que conjugados puede asociarlos, ¿no es cierto? Entonces, ya los ángulos que se encuentran internos
porque tienen que ser de una misma especie, estos dos ángulos internos que se encuentran a un mismo lado se llaman conjugados y suman 180. ¿Correcto? Vamos a ver un ejemplo de estos ángulos. A ver, aquí hay una aplicación, dice calcular X en el gráfico si la recta L1 es paralela a L2. Ahí está, recta L1 paralela a la recta L2. Eso te lo van a indicar, jóvenes, en el texto del problema. ¿Entendido? Bien, lo primero que hay que hacer, pues, observar el gráfico, ¿no? Para deducir alguna observación o algo de la teoría que hemos venido viendo. ¿De acuerdo? Miren, tenemos aquí 90 más X. Y por aquí tenemos 130. Pero, ¿qué podemos apreciar de ese gráfico? Dígame. Que este ángulo es interno y él también es interno. Y se encuentran a uno y a otro lado. ¿Cómo se llamaban esos ángulos? Se llamaban alternos. ¿Alternos qué? Internos. ¿Y cómo son los alternos internos? Lo dijimos, iguales. Es por eso entonces observamos que los ángulos son alternos internos y podemos igualar sus medidas. O sea, 90 más X, porque esa es toda la medida de este ángulo, esa es toda la abertura. 90 más X es igual a 130, jóvenes estudiantes. ¿Eh? Y ya se ha convertido en una ecuación de primer grado, ¿no es cierto? Tendría que pasar a restar y obtendrían el resultado. Sería 130 menos 90. Por lo tanto, X viene a ser 40 grados. Y esa sería la respuesta de esta primera aplicación, chicos. Bien, ahora vamos a ver algunos teoremas asociados a los ángulos entre paralelas. Miren, tenemos el teorema número 1, donde encontramos las rectas paralelas y una línea quebrada entre ellas. ¿Está viendo usted? Esta línea quebrada entre ellas. Forman como una letra M. ¿Se da cuenta o no? ¿Qué se va a cumplir allí? Que la suma de las medidas de estos dos ángulos que apuntan hacia la derecha es igual al ángulo que apunta hacia la izquierda. ¿Cómo así, profe? Mire, este ángulo está apuntando hacia la derecha y él también. Te van a dar el ángulo del medio que apunta hacia la izquierda. Siempre que vean esa línea que se quiebra, la suma de estos dos que apuntan hacia la derecha es igual al que apunta a la izquierda. Y aquí lo estoy colocando. X es igual a θ más alfa. ¿Entendido? También podemos aprovechar esta observación. ¿Ya? Vamos a considerar ahora los que están al costado del anterior. Estos dos. Junto con él, jóvenes, estos tres ángulos en esa gráfica, semejante a la anterior, suman 360 grados. La suma de esos tres ángulos va a ser 360 grados. Eso podría usted demostrarlo. De repente podría tener la idea trazando por aquí una paralela, ¿no? A ver. Podría usted trazar una paralela a estas dos líneas, 1, 2 y 3. Ahí tendríamos tres líneas paralelas. Y mira qué pasa. Este ángulo θ vendría aquí. Por, ¿cómo se llamaban esos ángulos? Como repasando, jóvenes, ¿cómo se llaman? Alternos internos, ¿no? Acá vendría θ. Igual pasaría con beta, ¿no? Si ellos dos son paralelas, si él es beta, él también es beta. Alternos internos. La Z, ¿se acuerdan o no? Y ahora sí, jóvenes, está a la vista que el ángulo de una vuelta, ¿cuánto es? 300, ¿qué? 60. Es por eso que estos tres ángulos suman 360 grados. ¿De acuerdo, muchachos? Y bien, luego tendríamos un teorema adicional 2, donde estamos viendo las rectas paralelas L1 y L2. Vamos a indicarlo aquí, la recta L1 y L2. Nos indican que son paralelas. Ya les dije que esta es la notación de paralelas, ¿eh? ¿Qué se cumple aquí? Aquí estamos viendo que hay más líneas quebradas, ¿no? Como los dientes de un serrucho, miren. Entonces, por el teorema le dicen el teorema de Sarro, ¿no? Del serruchito. ¿Qué se cumple? Que los ángulos, o la suma de las medidas de los ángulos que apuntan hacia la derecha. ¿Quiénes apuntan hacia la derecha? Él hacia la derecha, él hacia la izquierda. Él hacia la derecha, él hacia la izquierda, ¿eh? Él hacia la derecha y él hacia la izquierda. La suma de los ángulos que apuntan hacia la derecha, θ más alfa y más beta, es igual a la suma de los ángulos que apuntan hacia la izquierda, X más Y más Z. Si usted quiere guiarse, puede indicarlo así, ¿no? Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, y aplica la suma, los que van hacia derecha, igual a la suma de los que van hacia izquierda. Quedaría θ más alfa más beta, los de amarillo, igual a X más Y más Z, que son los de blanco, jóvenes. Vamos a resolver una aplicación. Miren, en esta gráfica nos piden calcular el valor de X
si la recta L1 es paralela a la recta L2. Te indiqué que la notación va a ser así con dos slash. Eso significa que son paralelas. Y se puede apreciar en el gráfico, lógico, ¿no? Ahora, ¿y qué vamos a aplicar para la resolución de este ejercicio? Rápidamente nosotros podemos apreciar las rectas paralelas y una línea quebrada. Mira, una línea quebrada. Entonces, podemos recordar el teorema que se dio. Pero profesor, el ángulo está aquí. Pero él puede pasar aquí. Mire, puede tomar esta posición por opuestos por el vértice, recordando ángulos. ¿Sí? Aquí sería, jóvenes estudiantes. Aquí también es 30. Y ahora sí, podríamos aplicar el teorema, ¿no? Entonces ponemos por teorema. Lo indicamos, ¿no? Por teorema, chicos. A ver, miren, jóvenes. Por teorema. Atención aquí. ¿Qué se cumplía? Que el ángulo que está aquí en medio es la suma de estos dos. Los que apuntan hacia la derecha es igual a la suma del que apunta hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Por lo tanto, quedaría así. 90 grados va a ser igual, jóvenes, ¿a quién? A la suma de estos dos. Mira, atención, a la suma de estos dos. 30 más X. 30 grados más X. Y bueno, ya es un simple despeje. Pasas a restar y por lo tanto, jóvenes estudiantes, X vale 60 grados. ¿Qué sería la respuesta de nuestro ejercicio? Ahí lo tienes. Siguiente aplicación, jóvenes. En el gráfico, calcular el valor de X nos dice si L1 es paralela a L2. Bien, jóvenes estudiantes, lo que tendríamos que hacer es observar el gráfico para poder resolver el problema. Y estamos notando que se manifiesta una figura como si fuera un serrucho. Entonces podemos aplicar el teorema que les expliqué del serrucho. Entonces, como los dientes de una sierra, lo está viendo, ¿no? Entonces tiene que apreciarlo a la hora de resolver los problemas. Pero vamos reconociendo los ángulos. ¿Cómo era el teorema? La suma de ángulos que apuntan hacia la derecha es igual a la suma de ángulos que apuntan hacia la izquierda. Entonces vamos reconociendo los ángulos que apuntan hacia la derecha. Él, por ejemplo, se encuentra 20 hacia la derecha. Pero hacia la izquierda no vemos valor hasta el momento. Pero se puede hallar porque la suma de estos dos ángulos debe ser 180. Si tenemos 150, ¿cuánto le faltaría para 180? 30, jóvenes. Acá colocamos 30 grados. Continuamos. Hacia la derecha está 50. Hacia la izquierda, claro. Aquí, jóvenes, si él es 90, él también debe ser ángulo recto. 90. Y él está apuntando hacia la izquierda. Y finalmente, hacia la derecha está nuestra variable que queremos hallar. 2x. Bien, y ahora planteamos por teorema. Comenzamos. 20 grados, correcto, jóvenes, más 50 grados, ya esa suma podría haber sido directa, pero vamos a colocarlo, y más 2x, eso va a ser igual a los que apuntan, jóvenes estudiantes, hacia la izquierda, estaría 30, estaría 90, 30 más 90, vamos a operar, muchachos, operando, 50 más 20, esto sería 70 grados, más 2x, y al otro lado nos quedará 90 más 30. ¿Cuánto vendría a ser eso, chicos? 120, correcto. Pasamos a restar y nos va quedando así. 2x, ¿cuánto es 120 menos 70? Eso vendría a ser 50. Y ahora sacamos mitad, porque el 2 pasa a dividir. Por lo tanto, el valor de nuestra variable x es igual a 25 grados. Que vendría a ser la respuesta de nuestra aplicación. Bien, jóvenes, les agradezco bastante por la atención prestada. Ya en otro video vamos a pasar a estudiar la segunda parte de este tema que vendría a ver asociado con triángulos. Muchas gracias por la atención prestada y continuamos, jóvenes, estudiando. Gracias.